En el episodio de esta noche vamos a descubrir dos historias escalofriantes de Asia, historias que permanecen mucho después de apagar las luces. La primera nos lleva a las afueras de Tokio, donde el viaje de verano de una familia se convirtió en algo mucho más oscuro de lo que nadie podría haber imaginado. Lo que empezó como un desvío común a una pequeña posada campestre se deshilachó hasta convertirse en una pesadilla de la que ninguno de ellos ha logrado escapar del todo. La posada era tranquila, escondida al borde del pueblo, con sus ventanas dando a un cementerio antiguo. Para la mayoría de los viajeros, no era más que un lugar donde pasar la noche, pero para aquella familia se convirtió en el escenario de una experiencia que desafiaba la razón. En esa misma primera noche apareció algo que no debería haber estado allí. Una figura, una presencia, una sombra de dolor demasiado pesada para que la soporte un corazón humano. Los padres lo descartaron como trucos de ojos cansados, una idea pasajera, pero su hija recordaría con nitidez lo que vio. Una chica de blanco, de pie junto a una lápida, llorando en silencio, inmóvil, como si esperara a alguien que nunca volvería. Aquel momento fue solo el principio, porque lo que siguió consumiría a su familia, y sobre todo, a su hija. El verano había sido planeado con sencillez, un descanso tranquilo del ruido de la ciudad, una oportunidad para pasar tiempo juntos antes de que regresara el caos del colegio y del trabajo, pero los planes rara vez sobreviven a la realidad. Su reserva original de hotel en Tokio se vino abajo en el último momento y, tras un día de viaje, estaban agotados, buscando un sitio que los recibiera. Fue entonces cuando tropezaron con la pequeña posada a las afueras de la ciudad, un lugar que parecía más la vieja casa familiar de alguien que un negocio. Ya era tarde. Las luces de neón de Tokio habían quedado atrás, reemplazadas por calles silenciosas y el zumbido de las cigarras que flotaba en el aire cálido de la noche. El padre pareció aliviado al meter el coche en la grava de la entrada. Un techo sobre sus cabezas, aunque fuera temporal, bastaba para calmarlo. La madre, cansada y deseosa de instalarse, apremió a los niños a entrar. El edificio tenía un encanto antiguo y de madera. Los pasillos olían levemente a tatami y a incienso que parecía aferrarse a las paredes con terquedad, como si se hubiera quemado allí durante décadas. Una linterna de papel descolorida colgaba sobre la entrada, balanceándose con la brisa nocturna. El posadero, un anciano cuya sonrisa nunca llegaba a los ojos, los condujo hasta su habitación. Era simple, tradicional, con puertas correderas shoji y una mesa baja de madera en el centro. Dos futones estaban extendidos sobre el tatami y un tercero doblado con esmero en la esquina. Una única ventana dominaba la pared del fondo, enmarcada por cortinas que parecían más viejas que los propios niños. Desde allí se veía el cementerio, hileras de lápidas inclinadas como centinelas cansados bajo la luz tenue de la luna. La hija, que no tendría más de 15 años, pegó la cara al cristal, arrugó la nariz, pero no dijo nada. El hijo, más pequeño e inquieto, convirtió en juego abrir y cerrar las puertas, riéndose del sonido hueco que hacían. La madre les pidió que se tranquilizaran, que se prepararan para dormir, pero el padre se quedó más tiempo que los demás junto a la ventana, mirando el cementerio. Algo le resultaba extraño, aunque no sabía decir qué. La noche cayó rápido en aquel lugar. El pueblo quedó en silencio, dejando solo el coro zumbante de las cigarras y, de vez en cuando, los ladridos de un perro lejano. La habitación se volvió más pesada cuando la familia se acostó, una pesadez que no venía del cansancio del día, sino de algo invisible que presionaba en los bordes de la mente. El aire mismo parecía demasiado quieto, como si el mundo de afuera hubiera dejado de respirar. Para los niños, el viaje debía ser una aventura, una escapada en familia. Pero a medida que la oscuridad se espesaba y las horas se alargaban, la hija empezó a sentirse inquieta. Sus ojos volvían una y otra vez a la ventana, a las formas de las lápidas que parecían cambiar bajo la luz de la luna. Se preguntó si alguien más sentía la rareza del lugar. Se preguntó si alguien más notaba que la posada, pese a su antigüedad, estaba demasiado silenciosa para un edificio con huéspedes. No había pasos en los pasillos. No se oían conversaciones apagadas de otras habitaciones. Solo silencio. Los padres los tranquilizaron con voces cansadas, diciendo que al día siguiente volverían a la ciudad, que aquello no era más que una escala. Pero la hija no podía sacudirse la sensación de que los estaban observando, que el cementerio tras el cristal no era solo un lugar de descanso para los muertos, sino un lugar de espera. Cuando el sueño empezó por fin a vencer a la familia, la inquietud ya se había asentado en el pecho de la hija. No podía nombrarla, no podía explicarla, pero sabía una cosa con certeza: algo en aquel lugar estaba mal, y a medida que pasaran las horas, sabría cuán mal estaba en realidad. La primera noche pasó en un silencio tenso. La luz de la mañana se filtró por las puertas shoji y cortó el suelo de tatami en finas líneas doradas.
La familia despertó con pereza, estirándose y frotándose los ojos. El desayuno se sirvió en el salón principal. Arroz, pescado a la parrilla y sopa de miso. El posadero se movía en silencio entre las mesas, aunque curiosamente no parecían haber otros huéspedes. Sus ojos se detuvieron en los niños un segundo de más antes de volver a sus pequeñas tareas. Los padres intentaron tratar la mañana como si todo fuera normal. Hablaron de volver a la ciudad más tarde ese día, de encontrar un hotel en condiciones para que los niños disfrutaran lo que quedaba de las vacaciones. Pero la Pozzi entonces, hija, no escuchaba. Su mirada volvía a la ventana, al cementerio donde la niebla matinal se enroscaba entre las lápidas. Creyó ver movimiento entre ellas, algo pálido contra la piedra gris. Al parpadear, había desaparecido. Esa tarde, tras pasar el día recorriendo calles cercanas, la familia regresó a la posada. El sol se hundió rápido tras los tejados y enseguida el cementerio quedó otra vez envuelto en sombras. La hija apoyó la frente en el cristal. Su aliento empañó el vidrio. Fue entonces cuando la vio. Una chica, junto a una de las lápidas más antiguas. No parecía tener más de 16 años, vestida con un vestido blanco que se agitaba suavemente en el aire nocturno aunque no soplara brisa. Tenía la cara inclinada, el cabello negro cubriéndole las mejillas mientras lloraba en silencio, con los hombros temblando. No hacía sonido alguno, ni un sollozo, solo el temblor interminable de quien está perdido en el duelo. El corazón de la hija se aceleró. Llamó a sus padres en susurros, con urgencia. Llegaron rápido, mirando por encima de su hombro, pero cuando miraron, la figura ya no estaba, la había tragado la noche. El padre frunció el ceño y lo atribuyó a la imaginación. La madre sonrió con cansancio, insistiendo en que debían ser sombras. Pero la hija sabía lo que había visto. El contorno de la chica era demasiado nítido, demasiado real para ser un juego de la vista. Esa noche, mientras la familia intentaba acostarse, la hija no pudo dejar de pensar en la figura. Se giró una y otra vez hacia la ventana, con el corazón golpeando ante cada destello de movimiento afuera. En un momento creyó ver a la misma chica más atrás en el cementerio, aún con el rostro oculto, el vestido blanco brillando débilmente bajo la luna. El sueño llegó tarde e intranquilo, pero en lo más profundo de la noche la hija despertó de golpe. La habitación estaba oscura, su respiración pesada, el canto de las cigarras había cesado. Un silencio extraño llenaba el espacio, como si el mundo entero hubiese sido silenciado. Lentamente, giró la cabeza. Su hermana estaba de pie junto a la ventana, no de pie de forma normal, sino rígida, la espalda tiesa, las manos colgando a los lados, la cara inclinada hacia arriba como si mirara directamente al cielo nocturno. Tenía los ojos muy abiertos, vidriosos, reflejando el brillo tenue de la luna. Respiraba de forma superficial, aguda y entrecortada, como si cada inhalación doliera. La hija se incorporó de inmediato. Susurró el nombre de su hermana y luego más alto, intentando despertarla. No hubo respuesta, ni el más mínimo gesto. La chica junto a la ventana parecía clavada en su sitio, como si manos invisibles la sostuvieran allí. El pánico subió. La tomó del brazo, primero con suavidad y luego con más fuerza, pero su cuerpo seguía rígido. La llamó otra vez, con la voz temblorosa, hasta que sus padres se removieron en sus futones. Cuando se acercaron, la hermana parpadeó de repente, se volvió y preguntó, con voz plana, ¿por qué había tanto ruido? Los padres regañaron a la hija por asustarlos con su imaginación. Le dijeron que dejara de obsesionarse con el cementerio, que su hermana solo estaba sonámbula. Nada más. Lo despacharon con rapidez y volvieron a acostarse. Pero la hija no pudo descansar. Se quedó despierta horas mirando a su hermana, observando la forma en que yacía inmóvil, con el rostro vacío e inescrutable. Algo en sus ojos se quedó grabado, anchos y huecos, como si miraran algo mucho más allá del mundo de los vivos. Fue la primera grieta en lo que había sido un viaje familiar normal, y aunque nadie más la creía, la hija sabía, en lo más hondo de sus huesos, que algo en aquella posada estaba atravesando la ventana. Algo del cementerio ya había entrado. La mañana siguiente comenzó con una calma inquietante. La hija medio esperaba que su hermana se riera de lo de la noche anterior, que lo apartara como un sueño, pero en lugar de eso, estaba más callada de lo habitual, moviéndose por el desayuno sin decir palabra. Empujó la comida en el plato sin comer, con la mirada fija en el suelo de madera como si guardara un secreto que nadie más podía ver. Cuando los padres le preguntaron si se sentía mal, solo negó con la cabeza. La hija la observaba con atención. Su cara se veía más pálida, desprovista del calor que siempre la vestía. Sus labios se movían apenas, como si susurrara para sí, aunque no salía ninguna palabra. La hija se inclinó para oír.
pero en cuanto lo hizo, la otra alzó la cabeza de golpe y la miró con ojos muy abiertos, sin parpadear. No había reconocimiento en ellos. Por un instante la hija juraría que no estaba mirando a su hermana, sino a otra persona dentro de su piel. Más tarde, la familia salió a caminar por el pueblo. La hija se mantuvo cerca de su hermana, incómoda con su forma de quedarse atrás, con pasos lentos y desiguales. En un momento se detuvo junto a un pequeño santuario de carretera. Una mujer que pasaba, con un kimono sencillo, se detuvo y la miró. Su expresión se endureció, palideció y murmuró algo entre dientes. Hizo un gesto con los dedos como ahuyentando el mal, y se marchó sin decir más. La hija vio el gesto, y el estómago se le retorció. No había sido de amabilidad, había sido de miedo. Miedo dirigido a su hermana. Esa tarde, de vuelta en la posada, el ambiente se volvió más pesado. Los padres, convencidos aún de que no pasaba nada, estaban cansados de la tensión. Regañaron otra vez a la hija, diciéndole que dejara de asustar a su hermana pequeña con historias de fantasmas. Pero la hija no contaba historias, solo repetía lo que veía, lo que sentía apretándole el pecho a cada hora. Cuando cayó la noche, el segundo suceso golpeó con más fuerza. La hija se despertó a mitad de la noche por un murmullo. Al principio pensó que era el viento en las puertas shoji, pero al incorporarse se dio cuenta de que venía de dentro de la habitación. Un murmullo bajo, extraño, como varias voces hablando a la vez en susurros. Sus ojos fueron al futón de su hermana. Estaba sentada en la oscuridad. Los labios se movían rápido, la respiración cortada, como si discutiera con alguien que nadie más podía ver. Las voces no coincidían con la suya, eran más profundas, más viejas, con una cadencia rara que le erizó la piel a la hija. Corrió a despertar a sus padres, sacudiéndolos con pánico, pero cuando se incorporaron, frotándose los ojos, las voces se habían ido. Su hermana yacía otra vez, perfectamente quieta, como si no se hubiera movido. El padre se enfadó, acusando a la hija de dejar volar su imaginación. La madre intentó calmarla, pero con impaciencia. Para ellos, no era más que la paranoia de una niña devorada por sombras y cuentos. Entonces, justo cuando volvían a acostarse, sonaron golpes en la puerta corredera, lentos, medidos, 3 toques secos sobre la madera. La familia se quedó inmóvil. El padre se movió primero. Abrió la puerta y encontró al posadero en el pasillo. Tenía la cara pálida, las manos temblaban ligeramente mientras sostenía un pequeño atado de varillas de incienso. No entró. Dejó el paquete en el suelo y susurró: «Quemen esto esta noche. Mantengan la ventana cerrada». Sin esperar preguntas, se dio media vuelta y se alejó. Sus pasos se perdieron por el pasillo. El padre murmuró sobre supersticiones y dejó el incienso a un lado con desdén, pero la hija miró el paquete con la piel erizada de miedo. La advertencia había sido urgente. En los ojos del hombre había algo más cercano al terror que a la cortesía. Cuando miró de nuevo a su hermana, tenía los ojos abiertos, mirando directamente a la ventana. La luz de la luna bañaba su rostro y, por un segundo helado, la hija creyó ver en el reflejo no la cara de su hermana, sino la de la chica pálida y llorosa del cementerio. Lo que había empezado la primera noche crecía, y aunque nadie quisiera admitirlo, la hija sabía la verdad. Algo se acercaba a cada hora, deslizándose más hondo en sus vidas, usando a su hermana como puerta. La noche cayó con un peso que oprimía las paredes de la pequeña posada, como si la oscuridad se hubiera filtrado por cada grieta. La hija yacía despierta, incapaz de sacarse de la cabeza las manos temblorosas del posadero y el atado de incienso que había dejado. La risa desdeñosa de su padre resonaba, pero su instinto le decía que aquella advertencia no se debía ignorar. El aire volvía a sentirse mal, más pesado, más denso, como si llevara susurros casi audibles. Su hermana estaba quieta en el futón, demasiado quieta. La hija se giraba una y otra vez, intentando convencerse de que imaginaba cosas. Pero el pecho de su hermana subía y bajaba demasiado poco. Los labios formaban palabras que no alcanzaban el aire. De vez en cuando, los dedos le daban un espasmo. El nudo en el estómago de la hija se apretaba a cada segundo. Entonces llegó el sonido. Al principio, un rascado suave, como uñas arrastrándose por el marco de la ventana. Lento, deliberado, inconfundible. La hija se incorporó abrazando la manta contra el pecho. El sonido volvió, más alto, raspando el vidrio. Miró fijamente la ventana con los ojos desorbitados. Las cortinas se movieron, aunque la ventana estaba cerrada, y su hermana se sentó. Los movimientos eran rígidos, antinaturales, como si unos hilos la levantaran. Los ojos muy abiertos, reflejando un brillo pálido. Giró la cabeza hacia la ventana lentamente, como respondiendo a un llamado que nadie más oía. La hija susurró su nombre, con la voz temblorosa.
pero no hubo respuesta. Su hermana se puso en pie, avanzando a tirones como una marioneta y se acercó a la ventana. La hija saltó para bloquearla. Le agarró el brazo, pero en cuanto tocó su piel, el aliento se le atascó en la garganta. Estaba helada. No el frío del aire nocturno, sino el frío profundo y quemante de algo que no debería existir en el mundo de los vivos. La cabeza de su hermana se volvió entonces, y por primera vez la vio de frente. Era el rostro de su hermana, pero no era ella. Los ojos eran demasiado oscuros, las pupilas estiradas hasta que no quedaba blanco. Los labios se estiraron en una sonrisa antinaturalmente amplia, dejando ver dientes que parecían más afilados en la penumbra. Cuando habló, no fue su voz, sino un coro de susurros superpuestos que subían y bajaban con un ritmo inquietante. La viste, sisió. Llora porque nadie escucha, nadie cree. La hija retrocedió horrorizada, mientras sus padres despertaban a trompicones. Cuando parpadearon, su hermana estaba pegada a la ventana, con la frente contra el cristal. El rascado se hizo más fuerte. Esta vez no venía de fuera, venía de dentro de la habitación, rodeándolos, moviéndose por las paredes de madera como si manos invisibles arrastraran las uñas por la veta. El padre maldijo por lo bajo y por fin cogió el incienso. Encendió una varilla con dedos temblorosos, murmurando algo sobre dar gusto a la superstición. El humo se elevó en espirales finas, llenando la habitación con un aroma terroso y punzante. Entonces todo cambió. Su hermana soltó un grito agudo que rompió el silencio. Cayó de rodillas, agarrándose la cabeza, convulsionando como si algo dentro de ella quisiera desgarrarse. Su voz estalló en chillidos, llantos y risas a la vez, con un eco antinatural, como si más de una persona hablara por su garganta. Los padres se quedaron petrificados. Su incredulidad se quebró al instante. La madre quiso acercarse, pero la hija la retuvo, aterrorizada por lo que su hermana se había convertido. El padre acercó más el incienso, el humo envolviendo el cuerpo de la chica. Con cada vuelta de humo sus movimientos eran más violentos. Las extremidades se doblaban en ángulos imposibles. La boca se abría en aullidos guturales. La hija se apretó en la esquina, con los ojos muy abiertos. No era un sueño ni sonambulismo. La chica del cementerio había entrado en sus vidas y usaba a su hermana como recipiente. Las puertas shoji vibraron de repente y se abrieron de golpe. El pasillo al otro lado era una boca de oscuridad, más frío que el aire nocturno, y en ese momento la hija la volvió a ver. La chica de blanco, de pie más allá del umbral, el cabello colgándole como un velo, el rostro pálido surcado de lágrimas silenciosas. No se movía, solo miraba, con ojos huecos e infinitos. Los gritos de su hermana se hicieron más fuertes, como alimentados por la presencia de la chica. La hija apenas podía respirar. El aire se volvía denso y sofocante. Las sombras de la habitación se retorcían de forma antinatural, estirando dedos largos por el suelo. El humo del incienso ya no se arremolinaba. Se agitaba como atrapado en una tormenta invisible. El posadero apareció de repente en la puerta, con un puñado de amuletos en una mano y un bastón en la otra. La cara le temblaba de miedo, pero la voz le salió con fuerza. Gritó palabras en una lengua que la hija no entendió, lanzando los talismanes al suelo alrededor de su hermana. Los papeles quedaron pegados como imantados, brillando levemente. Ella chilló más fuerte, arañándose la piel, intentando salir del círculo invisible. Sus ojos se fijaron en los de la hija, negros y sin fondo, y por un latido vio dos rostros intercalarse, el de su hermana y el de la chica que lloraba. La sangre se le heló. La habitación ya no era una habitación, era un campo de batalla entre vivos y muertos. Y mientras el humo espesaba, las voces subían, hasta que la hija ya no podía distinguir dónde terminaba su hermana y empezaba el espíritu. Lo que tenía delante desafiaba todo lo que creía del mundo. Solo podía aferrarse a la verdad que había sabido desde el principio. Su hermana estaba poseída, y ya no se podía negar. Los oídos de la hija zumbaban con el eco de los gritos. El olor a incienso se le pegaba al fondo de la garganta, espeso y asfixiante, mientras el humo dibujaba patrones frenéticos. La voz del posadero cortaba el caos, afilada y contundente, cada palabra cayendo con una fuerza que hacía temblar las paredes. Por fin los espasmos empezaron a remitir. Su hermana se desplomó sobre el tatami, temblando, con los ojos en blanco, sudor empapando su cara. Jadeaba, pálida como papel, con los labios agrietados y sangrantes de morderse. Los padres corrieron a su lado, con rostros torcidos de terror. La madre le tomó la mano, repitiendo su nombre una y otra vez, como si al nombrarla pudiera traerla de vuelta. El posadero alzó una mano para detenerlos. Tenía los ojos fijos en la chica, observando con certeza sombría.
como quien ya había visto aquello. Susurró una última frase, más suave, y bajó el bastón. Por un momento, la habitación quedó en silencio. Entonces miró a la familia. El miedo le tensaba el rostro, pero por debajo había otra cosa. Lástima. Miró primero a la hija, la que lo había visto todo desde el principio. Tenías razón, dijo en voz baja. Este lugar no es seguro para tu hermana. Nunca lo fue. El padre se embaró aún aferrado a la razón. ¿De qué habla? ¿Qué le ha hecho? Preguntó con la voz quebrada por el pánico. El posadero no se inmutó. He intentado rechazarlo, evitar que tome más de lo que ya tomó, pero este espíritu no es un alma errante, está atado, y a tu hermana la ha elegido. A la hija se le retorció el estómago. ¿Elegida para qué? Los ojos del anciano se desviaron a la ventana. Las cortinas habían quedado abiertas y más allá, el cementerio se extendía bajo la luna. Aquí permanece una chica, dijo grave. Murió joven. Unos dicen que por su propia mano, otros que fue abandonada. Da igual qué historia sea cierta. Lo que importa es que la enterraron aquí, olvidada, con el espíritu inquieto. Espera, siempre espera a alguien que cargue con su dolor. La hija volvió mentalmente a la primera noche, la figura de blanco llorando junto a la piedra. Las piezas se encajaron, la rigidez de su hermana en la ventana, las voces de la oscuridad, la mujer del camino haciendo el gesto de protección. No había sido casualidad. El espíritu la había elegido en cuanto pisaron la posada. La madre negó con violencia, aferrando a su hija más fuerte. No, tonterías. Está enferma. Necesita un hospital. No. Se interrumpió cuando el cuerpo de la chica se convulsionó. Un sacudón que le golpeó la cabeza contra el suelo. Sus ojos se abrieron de golpe y otra vez no eran los suyos. Negros, huecos, sin fin. Los labios se curvaron en una sonrisa leve y, cuando habló, la voz no era suya. Estaba sola, susurró el espíritu a través de ella. Nadie escuchó, nadie creyó, y ahora es mía. La habitación se volvió más fría. El tatami quemaba del frío. Los padres se echaron atrás, con la fe hecha añicos. El padre miró al posadero, con la voz rota. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se detiene? El anciano negó. No se detiene lo que ella quiere. Solo se negocia. Debe dársele alivio, o tomará lo que desea. Tu hija es el receptáculo que ha elegido, y si no se le libera, el espíritu nunca la soltará. El corazón de la hija latía desbocado mientras miraba a su hermana. Su mente aullaba preguntas. ¿Por qué ella? ¿Por qué nuestra familia? ¿Por qué este lugar? Pero en el fondo ya sabía la respuesta. No era aleatorio. La chica de blanco no apareció aquella primera noche por accidente. Intentaba ser vista, reconocida, creída, y la hija la había visto. El posadero sacó otro juego de talismanes y los puso en las manos de la hija. Si quieres salvarla, debes confrontarlo. Ella eligió a tu hermana, pero te vio a ti. Puede que sea la única razón por la que siguen vivos. Los dedos le temblaban al cerrar los amuletos. Las palabras del espíritu resonaban. Nadie creyó. Todo tenía sentido. Cada suceso, cada advertencia, cada susurro conducía a ese momento. La chica de blanco no solo rondaba el cementerio, buscaba, extendía su dolor, retorcido en rabia, buscando a alguien que cargara su historia. La hija entendió con horror que el sufrimiento de su hermana no había sido el principio, era el modo del espíritu de exigir ser escuchado, y aunque el viejo había revelado fragmentos, la respuesta completa flotaba como humo. ¿Reconocer al espíritu la liberaría? ¿O los arrastraría más hondo a su pena? El incienso se consumía, el humo se afinaba, pero el frío no se iba. La hija sabía solo una cosa, estaban al borde de algo que no podía deshacerse. La habitación parecía más delgada tras la revelación, como si las paredes se hubieran retirado. Los padres se aferraban a su hija, pero su cuerpo estaba flácido, la respiración superficial, los ojos aleteando. El posadero los apremió a marcharse, con urgencia. No pasen otra noche aquí. Sáquenla antes de que el espíritu termine de atarla. El padre no perdió tiempo. Hicieron las maletas a toda prisa. Los futones quedaron revueltos. La madre lloraba en silencio mientras envolvía a la chica debilitada, sosteniéndola como cuando era pequeña. La hija se quedó un instante, con la mirada clavada una última vez en la ventana. El cementerio estaba bañado en plata. Por un momento le pareció vacío, pero entonces la vio.
La chica de blanco, inmóvil, con el rostro alzado y el cabello meciéndose aunque el aire estuviera quieto. Esta vez no lloraba, sonreía. Una curva suave y siniestra que heló a la hija. Su hermana se removió y con una voz apenas audible que no era del todo suya, dijo algo que los congeló. Dijo que nos seguirá. El posadero bajó la mirada, evitando los ojos de la familia. Le apretó a la hija un último amuleto en la mano, murmuró una oración y los apremió a irse. La familia se lanzó a la noche. Las cigarras callaban. El aire estaba insoportablemente frío pese al verano. La posada a sus espaldas se alzaba como una sombra a la que no podrían volver. Condujeron sin hablar, el coche traqueteando por las carreteras estrechas de vuelta a la ciudad. La hija miró a su hermana en el asiento trasero, pálida y silenciosa, con la cabeza sobre el hombro de su madre. Por un momento parecía en paz, casi ella misma, pero entonces, en el reflejo de la ventanilla, la hija vio algo que le heló la sangre. Un segundo rostro, flotando detrás de su hermana, pálido, de ojos huecos, con la misma sonrisa delgada. Apartó la mirada, apretando el amuleto hasta que le cortó la piel. Sus padres se dijeron que había sido el estrés, el agotamiento, una enfermedad sin nombre, pero ella sabía la verdad. La chica de blanco las había encontrado, y no había terminado. Lo que hace tan inquietantes estas historias es lo fácil que desdibujan la línea entre imaginación, creencia y algo mucho más siniestro. En Tokio, unas vacaciones familiares se convirtieron en pesadilla, un único espíritu atravesando el velo para reclamar una vida. Pero la posesión no siempre es tan aislada, tan silenciosa. A veces se esparce como fuego, consumiendo no solo a una persona, sino a toda una casa. Nuestra siguiente historia nos lleva a Taiwán, donde una familia en Kaohsiung llegó a convencerse de que eran recipientes de dioses y deidades. Lo que comenzó con la advertencia de una hija derivó en hambre, rituales y una muerte que sacudió a todo el vecindario. ¿Fue poder divino, locura o algo aún más oscuro? Entremos en la casa de Kaohsiung y averigüémoslo. La Kaohsiung de mediados de los 2000 era una ciudad llena de ruido y color. Las luces de los mercados nocturnos iluminaban las calles, los scooters serpenteaban sin fin y el humo de incienso se elevaba desde los templos de los barrios, pero en una zona residencial más tranquila se alzaba una casa por la que pronto nadie quiso pasar, una casa donde dioses, demonios y locura parecían confundirse. La familia que vivía allí parecía corriente a simple vista, un padre, una madre, un hijo y dos hijas. No eran ricos, pero respetados, conocidos por regentar una tiendecita y asistir a los festivales del templo como todos. Sin embargo, detrás de la puerta comenzó a agitarse algo nada común. Empezó con la hija menor, apenas una adolescente, vivaz, directa, siempre la primera en hablar, pero una tarde, en lo que debía ser una cena normal, se quedó en silencio. Se le nublaron los ojos, la voz le cayó en un tono que nadie le había oído, y declaró que ya no era ella. Afirmó estar poseída por Nesa, el fogoso dios taoísta, protector de los jóvenes y castigador del mal. Las palabras salieron con una seguridad que inquietó a todos. Y llegó la advertencia. Si su hermana mayor no volvía pronto a casa, moriría. La familia se quedó helada. La hermana mayor vivía fuera, trabajando para ayudar, y la amenaza estremeció a los padres. Al principio lo tomaron como dramatismo infantil, quizá fruto de leer demasiadas historias de templos. Pero la inquietud quedó, y cuando la mayor volvió a los pocos días, algo más extraño comenzó. Ella también empezó a cambiar. Primero murmuraba en sueños, con palabras que no parecían suyas. Luego habló abiertamente, en un tono suave y melódico, asegurando que ya no era solo ella, sino que Guanyin, la bodhisattva de la compasión, habitaba en su interior. Los padres, atónitos, escuchaban a su antes práctica hija sentarse con las piernas cruzadas en el salón, ojos cerrados, recitando oraciones y advertencias con voces antiguas. El ambiente de la casa cambió. Las sombras se aferraban más a las esquinas. El aire se espesó con el incienso que quemaban sin parar. Los vecinos lo notaron. Ya no veían a la familia en la calle ni en el mercado. Las ventanas permanecían cerradas incluso de día, y quienes pasaban por la noche juraban oír cánticos a través de las paredes delgadas. A veces, acompañados de risas extrañas o llantos. Era como si la casa se hubiera sellado del mundo. Lo que comenzó como la posesión de una hija se propagó como fiebre. El padre afirmó haberse convertido en el propio emperador de Jade, gobernante del cielo. La madre insistió en que era la reina madre, diosa de la inmortalidad. El hijo declaró ser un Buda viviente. Cada uno asumió un rol divino, hablando con una autoridad que asustaba. Al mundo exterior le parecía locura.
Dentro, para ellos, era un deber sagrado. Creían haber sido elegidos, que el cielo había descendido a su hogar. Cerraron puertas, rechazaron a médicos y sacerdotes, y se replegaron, alimentándose solo de sal y arroz para purificar el cuerpo. La ciudad seguía su bullicio y luz, pero dentro de aquella casa de Kaohsiung algo antiguo se alzaba, y nadie podía decidir si era santo o profano. Solo sabían que una familia ordinaria miraba al abismo de dioses y demonios, llamándolo hogar. Comenzó en silencio, demasiado para notarlo. Tras la extraña declaración de la menor sobre Nessa, la familia intentó seguir con su rutina. Comían juntos, la tienda abría, aunque con menos frecuencia, y los vecinos aún los veían barrer el umbral o comprar incienso. Pero dentro, algo se tensaba, como un puño invisible. La hermana mayor fue la primera en sentirlo. Volvió a casa por la advertencia de su hermana, conmocionada pero incrédula. Poco después empezó a perderse en trances. Se quedaba mirando a la nada, moviendo los labios en murmullos de oración, hasta que las palabras salían completas. Guanyin camina conmigo, susurró una tarde, temblorosa y serena. Soy su vasija. Ella habla por mí. Los padres se miraron sin saber cómo responder. El hermano rió nervioso, pero se le cortó la risa cuando ella lo miró fija, con una calma que nunca le había visto. Ya no hablaba como una joven imitando escrituras. Hablaba con la convicción de quien cree, total y completamente, que ha sido elegida. Aquella noche apareció la primera complicación. La menor despertó gritando, con un chillido que puso a todos en pie. La encontraron sentada con las manos arañando el aire, como si espantara algo. Las palabras brotaron febriles, enemigos invisibles rodeaban la casa. «¡La quieren!», gritó señalando a su hermana. «Quieren llevársela, pero yo la protegeré, Nessa la protegerá». Intentaron calmarla, pero se revolvió, con los ojos en blanco. De pronto se desplomó en silencio, jadeante, sudando. La casa quedó fría. El silencio sonaba demasiado alto. Se cruzaron miradas de miedo, pero nadie habló. En los días siguientes el ambiente empeoró. Los trances de la mayor se profundizaron. A veces decía versos antiguos que nadie reconocía. Otras, parecía irse del todo, con la mirada distante, el cuerpo temblando como si cargara un peso insoportable. Decía que Guanyin le susurraba, la guiaba, le advertía de peligros invisibles. Entonces el hijo cambió. Al principio se burlaba, pero pronto empezó a murmurar cosas extrañas con un ritmo ajeno. Una tarde declaró, tranquilo: «Soy el Buda viviente. He venido a presenciar». Los padres, en lugar de negarlo, se miraron atónitos. La semilla de la creencia, plantada por el miedo, ya brotaba. Los vecinos notaron que algo iba mal. Llamaron a la puerta, ofreciendo fruta o medicinas, pero el padre empezó a rechazarlos, con voz áspera. «No necesitamos ayuda», decía. «El emperador de Jade provee». Le temblaban las manos al cerrar, y por primera vez los vecinos sintieron verdadero desasosiego. Esa noche la familia se reunió en el salón, con incienso espesando el aire. Se sentaron en círculo, susurrando oraciones. El humo los encerraba como una jaula. La hija, que se decía Guanyin, alzó las manos y comenzó a cantar con una voz que ya no era del todo suya. Los demás la siguieron, hablando con una convicción que les asustaba. Ya no era una sola declaración extraña, ni la imaginación de una niña. Se extendía, consumiéndolos, arrastrándolos a donde no podían resistirse. Los padres debieron detenerlo entonces. Debieron abrir las puertas, dejar entrar a médicos o sacerdotes, pero empezaron a sentir el mismo tirón. La madre afirmó sentir a la reina madre dentro, susurrándole secretos del cielo. El padre cerró los ojos y declaró ver visiones del emperador de Jade ordenándole conducir a su familia a la pureza. Lo que comenzó como una advertencia infantil era ya una nube de tormenta sobre la casa, y aunque todavía no había daño físico, el aire se cargó, esperando el primer rayo. Luego, los días se hicieron más largos, más pesados, como si el tiempo se espesara con el humo constante. El aire pegaba en los pulmones, mientras rezos y murmullos se repetían de cuarto en cuarto. Lo que había sido declaraciones aisladas se retorció en realidad compartida. Ya no hablaban como ellos, vivían como dioses. Los vecinos fueron los primeros en susurrarlo, ruido extraño hasta tarde. Cánticos superpuestos, risas que terminaban en alaridos, portazos como si algo sacudiera la casa. Una mujer dijo haber visto a la madre a través de una ventana, de rodillas meciéndose, con los ojos abiertos de par en par, sin parpadear, con cuencos de sal derramados a su alrededor. «No estaba viendo este mundo», murmuró. Dentro, el segundo suceso se desató con detalle aterrador. La hermana mayor, la que decía ser Guanyin, dejó de comer por completo. Durante días rechazó comida. Decía que su cuerpo era una vasija demasiado sagrada para comidas ordinarias.
Aceptaba solo puñados de sal y arroz, que los padres le colocaban solemnemente, como ofrendas ante un altar. Los labios se le agrietaron, la piel palideció, pero su voz seguía en tono etéreo. Hablaba de tormentas, de peligros tras la puerta, de sombras que los reclamarían si flaqueaban. Sus palabras los calmaban y aterraban, atándolos más al delirio. El hijo, ya convencido de ser Buda viviente, empezó a retarla. Su voz crecía en los rituales nocturnos, contradiciendo la de ella. Donde ella hablaba de compasión, él advertía de castigo. Donde ella lloraba por almas que sufrían, él reía diciendo que el sufrimiento era necesario para purificar. Chocaban en sus visiones, gritándose oraciones mientras los padres miraban desvalidos, atrapados entre voces divinas saliendo de sus propios hijos. El conflicto alimentó el miedo. La menor, que clamaba ser Nesa, estaba inquieta, caminando en círculos por la noche, murmurando que enemigos arañaban las paredes. En un momento golpeó el suelo con un palo repetidas veces, gritando que devolvía demonios a la tierra. Cuando los padres intentaron detenerla, se mordió la mano hasta sangrar, chillando que Nessa jamás la abandonaría. Para entonces los vecinos ya no pudieron ignorarlo. Se juntaron frente a la casa, debatiendo si llamar a la policía. Unos pedían sacerdotes, otros decían que era locura. Antes de decidir, el padre salió al porche, pálido, con ojos desorbitados señaló a la gente y tronó: están ante el emperador de Jade, no interfieran o la ira del cielo caerá sobre ustedes. El grupo cayó, desconcertado. El hombre temblaba, sudaba, pero la convicción en su voz era innegable. Nadie se atrevió a acercarse. Aquella noche, ya encerrados, llegó una advertencia extraña de la hermana mayor. Habló con su tono hueco, audible incluso en la calle. Uno será tomado, entonó. Uno debe ser ofrecido. Solo entonces el cielo quedará satisfecho. Los vecinos huyeron horrorizados. A la mañana siguiente los rumores ardían. Decían que la familia había cruzado a lo impío, que los dioses que invocaban no los protegían, sino que los consumían. Dentro, ellos se replegaron más. Padre y madre ya no dejaban acercarse a nadie, atrancaron puertas, cerraron ventanas y se hundieron en los rituales. La sal delineaba umbrales, cuencos de arroz ocupaban cada esquina, y el incienso ennegrecía las paredes. La casa se había convertido en santuario, en prisión, y aunque aún no había sangre, la advertencia pesaba como una maldición. Alguien sería tomado. La única duda era quién. Para entonces la casa ya no parecía un hogar. Las cortinas cerradas atrapaban el humo hasta pegarse al cabello y la ropa. El suelo estaba lleno de cuencos de sal y arroz. Los vecinos ya no llamaban. La policía lo había intentado una vez, pero el padre los echó gritando escrituras hasta romperse la voz, asegurando que la autoridad terrenal no tenía poder allí. Dentro, los rituales se volvieron frenéticos, devoradores. Días y noches se confundían. La hermana mayor, cruzada de piernas en el centro del salón, estaba famélica, con los labios moviéndose en susurros imposibles de sostener para alguien tan débil. Decía que Guanyin los guiaba, pero su voz ya no era suya, a ratos grave y mandona, a ratos aguda y chillona, un coro superpuesto. El hijo, enfrente, con los ojos rojos, proclamaba ser Buda viviente con convicción maníaca. Ya no reía, sino que gritaba, rompiendo los cánticos como trueno. Acusaba a su hermana de traicionar la misión divina. Decía que su compasión era debilidad y que la verdadera purificación requería sacrificio. Sus voces chocaban en el aire viciado, superpuestas hasta marearlos. La menor, aún llamándose Nesa, comenzó a dar vueltas frenéticas por el cuarto. Golpeaba los muros con los puños, gritando que los demonios exigían sangre. Le daban espasmos. En un momento se desplomó con los ojos en blanco. Al levantarse se le curvó la boca en una mueca tan retorcida que parecía ajena a su rostro joven. Los padres ya habían abandonado la duda. El padre, febril, se inclinaba ante cada hijo como si fueran dioses de verdad, murmurando que él era el emperador de Jade. La madre sollozaba meciéndose, acunando cuencos de arroz contra el pecho, susurrando oraciones a la reina madre del cielo. Cada gesto y aliento estaba consumido por la idea de que su casa era un campo de batalla divino. Entonces llegó la noche del quiebre. La hermana mayor, ya famélica, se desplomó a mitad del ritual. Su cuerpo golpeó el suelo con un sonido sordo, y por un momento el silencio invadió la casa. La familia se arremolinó a su alrededor, pálidos, con manos temblorosas. No se movía,
Casi no respiraba. Sin aviso, los ojos se le abrieron. Pero no eran los suyos. Eran oscuros, huecos, demasiado abiertos, como si el vacío se hubiera filtrado. Los labios se movieron y las palabras no fueron oraciones, sino órdenes. Sonidos ásperos, guturales, en un dialecto que ninguno entendía, pero cada sílaba les presionaba la cabeza como un aro de hierro. El hijo gritó que falsos dioses la habían tomado. Su voz superó la de ella. Tiró sal por la habitación, gritando que purgaría el mal. La menor se le unió, retorciéndose como marioneta. El padre tronó escrituras hasta romperse. La madre empezó a desgarrarse la ropa, como arrancando corrupción invisible. La casa se volvió un caos de lamentos, cánticos y alaridos. 1000 bocas parecían hablar a la vez. Las paredes vibraban. Los vecinos se juntaron fuera, atraídos por el estruendo, pero nadie se atrevió a entrar. A través de las paredes se oían los gritos superpuestos de dioses, demonios y desesperados. Y entonces la hermana mayor gritó. No era el grito de una joven. Era más profundo, crudo, inhumano. El sonido atravesó la casa, silenciando incluso a su familia frenética. El cuerpo se le convulsionó, las extremidades se torcieron, la espuma le asomó a los labios, los ojos se le fueron atrás y arañó el suelo como un animal. Los padres se aferraron, llorando, pero no pidieron ayuda. Creían que era el sacrificio anunciado, que el cielo cobraba lo debido. Los vecinos golpearon las puertas pidiendo que las abrieran, pero el estruendo las ahogó. El cuerpo de la chica se arqueó, la columna doblándose hasta parecer que se rompería. Su voz subió en un aullido final que se oyó más allá de las paredes. Y de repente cayó en silencio. Los cánticos cesaron, los golpes cesaron. Incluso la menor se quedó congelada a mitad de grito. La familia miró el cuerpo inmóvil de la mayor, con ojos vacíos. Por primera vez en semanas la casa estuvo completamente quieta, pero en esa quietud flotaba una pregunta más pesada que todas las demás. ¿Los tocó lo divino? ¿O algo mucho más oscuro los devoró? Cuando la mayor cayó por última vez, el silencio en la casa de Kao Seung era asfixiante. El incienso seguía humeando en sus cuencos, con hebras de humo en espiral, pero los cánticos habían desaparecido. La familia miraba el cuerpo pálido e inmóvil sobre el tatami, como si el tiempo se hubiera detenido con su último aliento. La madre se quebró primero. Se inclinó sobre su hija, sollozando, con el oído en el pecho buscando latido. No había, solo quietud. Solo el olor leve de sudor y ceniza elevándose del cuerpo frágil. El padre se tambaleó hacia atrás, con manos que temblaban violentas. Había hablado semanas con la autoridad del emperador de Jade. Ahora su voz era un susurro. «Ha sido tomado», murmuró. «El cielo la pidió y la ha tomado». El hijo gritó, tembloroso de furia. «¡No!». Eso no fue el cielo. Fue un demonio con máscara de Dios. Nos engañaron. Su voz se quebró mientras esparcía sal sobre el cuerpo, los granos pegándose a su piel húmeda como un sudario. La menor se sentó en una esquina meciéndose. Su voz era aguda e infantil, pero con convicción escalofriante. Nessa nos advirtió. Uno sería tomado. Uno debía morir. Ahora el equilibrio se restaura. Las palabras se clavaron en el silencio como clavos. Los vecinos, alarmados por la repentina calma, pegaron el oído a las paredes. Por primera vez en semanas oyeron sollozos en lugar de rezos frenéticos. Algunos susurraron que quizá la posesión había terminado. Otros no estaban tan seguros. Había algo perturbador en la quietud. No parecía alivio, sino resaca. Cuando la policía logró entrar por la fuerza, la escena fue inolvidable. La casa estaba oscura, con ventanas selladas y el aire espeso de incienso y sudor. Cuencos de sal y arroz cubrían casi cada superficie, y en el centro yacía el cuerpo de la hija mayor, con las extremidades torcidas y los labios manchados de sangre de morderse durante las convulsiones. Los padres se aferraban a ella como si los agentes profanaran suelo sagrado. Gritaban que los dioses habían hablado, que nadie debía interferir. El hijo acusó a los policías de traer demonios. La menor, con la cara pálida pero calma, sonreía levemente repitiendo su advertencia. Uno debía morir. Siempre debe morir uno. Los médicos que los examinaron luego hablaron de histeria colectiva, una psicosis compartida alimentada por hambre, aislamiento y fervor religioso. Señalaron la dieta autoimpuesta de sal y arroz, la inhalación constante de incienso, el cántico interminable que difuminó sueño y vigilia. En sus informes, fue la tormenta perfecta, pero los sacerdotes llamados para purificar la casa contaron otra historia.
Describieron un ambiente pesado y antinatural, como si el dolor y la rabia se hubieran filtrado en las paredes. Uno dijo sentirse observado todo el tiempo, con la piel de gallina hasta casi no poder completar el ritual. Otro susurró después que la muerte de la mayor no fue simple inanición, que su cuerpo mostraba señales de algo montado desde dentro. Ninguna explicación satisfizo a los vecinos. Para ellos, la familia no enloqueció sin más. Fue elegida, o maldita, por fuerzas demasiado grandes. Y crecieron los susurros, que la mayor no murió por debilidad, sino que fue reclamada, que su colapso fue el acto final de una posesión demasiado poderosa. Para la hija que primero habló como Nessa, la historia era clara. A quien quisiera escucharle decía que su advertencia fue cierta, que intentó proteger a su hermana, pero los dioses tomaron lo que exigían, y en sus ojos, grandes e inmutables, no había duda, lo creía. La tragedia reencuadró cada detalle, los cánticos, la sal, los rituales que antes parecían absurdos, se volvieron señales ominosas de una familia atrapada en un puño del que no podía escapar. ¿Fue histeria? ¿Castigo divino? ¿O algo distinto? Una fuerza invisible que se deslizó en un hogar, susurrándose en cada oído hasta que la muerte fue la única resolución. La casa de Kao Seung quedó abandonada, pero los vecinos aún evitan pasar de noche. Dicen que allí hace más frío, que el aire pesa, que a veces se oyen murmullos tras las tablas, y siempre alguien añade la misma pregunta escalofriante. Si hubo que morir uno para satisfacer a los dioses, ¿qué pasa si algún día vuelven a exigir otro? La casa quedó en silencio tras la tragedia, pero el silencio no es paz. La hija mayor se había ido, su cuerpo sacado bajo las luces parpadeantes de las ambulancias, pero el resto de la familia seguía inquietantemente igual. Incluso cuando los sacaron, sus palabras no cambiaron. El padre insistía en ser el emperador de Jade. La madre musitaba oraciones a la reina madre. El hijo hablaba con la voz de un Buda viviente, con la mirada perdida. Y la menor sonreía apenas, repitiendo la frase: uno debía morir. Siempre debe morir uno. Los vecinos, conmocionados, evitaron la casa desde entonces. Cortinas cerradas, puertas selladas y el rumor extendiéndose por Kaohsiung como fuego. Algunos dijeron que enloquecieron. Otros juraron que vieron una posesión real, que los dioses eligieron esa casa como escenario y a la hija mayor como sacrificio. La policía devolvió a los supervivientes al mundo, pero nunca fueron los mismos. Caminaban despacio, con la cabeza gacha, los labios moviéndose en oraciones sin fin. La gente se cruzaba de acera al verlos. Algunos juraban que, si mirabas a sus ojos, veías una sombra, algo no del todo humano. Y la casa, abandonada y tabicada, se convirtió en un lugar de temor callado. Los niños se retaban a pisar el porche de noche. Los perros callejeros la evitaban. Quienes pasaban decían oír murmullos tenues tras las grietas de la madera, las voces superpuestas de una familia que nunca dejó de rezar. Los informes oficiales hablaron de inanición, estrés y delirio compartido. Pero los locales bajan la voz al contarla, porque la pregunta que queda es la que nadie quiere responder. Si de verdad hablaron los dioses por aquella familia, ¿bastó la muerte de la mayor para satisfacerlos? ¿O la casa de Kaohsiung sigue esperando, paciente en su silencio, otra ofrenda? Espero que hayan disfrutado estas historias. Si les gustaron y quieren escuchar más, pueden suscribirse y activar las notificaciones. Subo contenido casi todos los días. Les deseo lo mejor.